about every time when I get lonely. And it's you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh yeah. I work the night shift till late in the PM. I'm California dreaming. California dreaming about you. Llegaron tiempos muy oscuros cuando vino el Covenant. Muchos mundos y colonias atacados sin piedad. No existía todavía alguna forma de atacar. La esperanza se perdía, no había forma de ganar. Muchos hombres y mujeres lucharon hasta el final, disparando cada bala con sus rifles sin parar. Los soldados preparados, aguantando sin descanso y soportando cada paso de sus puertas asediando. Después de tanta sangre empezaba el contraataque. Los primeros de su clase, los Spartan en combate, entrenados desde niños en el campo de batalla, controlando cada aspecto y situación donde las haya. De todos esos críos había uno de especial, el 117, el Spartan más capaz. Fue la llama más ardiente que salvó la humanidad y descubrió la gran verdad del Covenant y su final. El conflicto de dos mundos que viajan al espacio. Por un lado el gran viaje, por el otro se ha salvado. Mucha sangre en el camino que debemos recorrer, y también esas batallas que nos faltan por hacer. El destino de una especie depende de solo un hombre, y harán lo necesario para salvar a sus hermanos. Pelearán todas las guerras y también los vencerá la leyenda del Spartan que jamás morirá. Con Cortana, fiel amiga en el conflicto, su guía en esta guerra y las luchas del anillo. Rescatada de los Flat, de esa bestia colosal, terminando con su vida y brindando nuestra paz. Tras los años congelado, nuestro héroe regresó, y el infierno desatado, el didacta despertó. Los Forerunners regresaron conllevando su terror, con su arma destructiva, su objetivo y la extinción. Estando solo en el combate voy cumpliendo mi misión. Sigo vivo con mis logros y no olvido mis amigos que cayeron a mi lado con sonrisas en sus labios, sabiendo que seguía y ganaría en este campo. Soportando no me peso, a mi lado equipo azul, con hermanos compañeros manteniendo la actitud. No me pienso doblegar ante este gran final, con firmeza yo te digo, the Spartans never die. El conflicto de dos mundos que viajan al espacio. Por un lado el gran viaje, por el otro se ha salvado. Mucha sangre en el camino que debemos recorrer, y también esas batallas que nos faltan por hacer. El destino de una especie depende de solo un hombre, y harán lo necesario para salvar a sus hermanos. Pelearán todas las guerras y también los vencerá la leyenda del Spartan que jamás morirá. Esto se trata de sobrevivir. Busca un arma y podrás vivir. Ponte el escudo para resistir, y materiales ve a conseguir. Revienta todo el que puedas, nunca te escondas, siempre pelea. Pica madera y ten cuidado que afuera los enemigos te esperan. Construye, destruye y sigue a todo el que huye. Si estás en equipo no te quedes nunca parado, siempre contribuye. Pisos picados, estás saturado, el reto es no salir lastimado. Busca en cada rincón a todo campero que esté escondido como un ratón. Abre el cofre, agarra el botín, no te confíes de ningún skin. Lleva contigo ese botiquín, viene el oso de San Valentín. Salta, estás en la mira, si no lo haces el franco te tira. Aunque yo tengo tanta habilidad que aunque te muevas tiro sin piedad. Te mando al lobby, te deseo suerte. Te quedas viendo pa' ver si me llega la muerte, pero lo siento mi amigo, un
una victoria de nuevo consigo. Saco mi escopeta y te vuelo la cabeza. Pongo una lanzadera y vuelo como un cometa. Consigo madera para hacer una barrera. Vas huyendo como nena, pues llega el que te rushea. Construyendo como lo hace Ninja. Te convertirás en un lolito. Aunque si quieres que te distinga, tienes que vencer a escuadrones tú solito. Construyendo como lo hace Ninja. Te convertirás en un lolito. Aunque si quieres que te distinga, tienes que vencer a escuadrones tú solito. Se acerca la tormenta y la tensión aumenta. El enemigo corre, te persigue y te encuentra. Tú eliges si ser cazador o presa, si eres evidente o le llegas de sorpresa. Tengo una torre construida en la montaña. Ando con cuidado pues una caída daña. Con RPG destrozo todo lo que puedo. Y por si yo no te veo, aquí arriba yo me quedo. Tengo mi Scar legendaria. También tengo toda curación necesaria. Si me tienes en la mira, más te vale dar el headshot. Porque si tú fallas vas a arrepentirte de no haberlo hecho. Voy a ir a por ti. Si tú estás escondido voy a sacarte de ahí. ¿Te sientes muy seguro dentro de esa habitación? Tiro un C4 y te saco como una explosión. ¡Boom! Encuentro una llama y la voy a abrir. Tengo una trampa justo para ti. Hago una rampa para subir y tengo que saltar para poder sobrevivir. Mira qué bonito se ve ese caramelito. Anda por ahí solito picando cada arbolito. Eso me recuerda a mis días como manquito. Y ahora lo que quiero es jugar como lolito. Construyendo como lo hace Ninja. Te convertirás en un lolito. Aunque si quieres que te distinga,